Hoy tengo varias preguntas para ustedes, pero antes quisiera agradecer en nombre de nuestro párroco Mark Reeves que nuestro arzobispo nos acompañe en este lugar para celebrar esta misa en la que nos hacemos todos el cuerpo de Cristo. Gracias, señor arzobispo. La primera pregunta es, ¿saben ustedes cómo se quita el hambre? Comiendo. ¿Y cómo se quita la sed? Bebiendo. Entonces, si Jesús dijo hoy que Él es el pan de vida, según el Evangelio de hoy, ¿cómo se sacia nuestra hambre espiritual? Comiendo a Jesús. ¿Y cómo se sacia nuestra sed espiritual? ¿Bebiendo a Jesús? Pues no es verdad. Eso no dice hoy el Evangelio. Eso lo decimos porque sabemos que en otro lugar lo va a decir después. Pero déjenme contarles algo que me pasó antes de ingresar al seminario en México. Hice un ministerio en la televisión, en el canal católico María Visión, que hoy, por cierto, están algunos amigos, Oscar, Carlos y Rogelio, y ellos trajeron la antorcha de la Caravana de la Paz del Sagrado Corazón. Toda la iglesia ha buscado siempre la paz, porque Jesucristo es nuestra paz. Y ellos también han tenido esta iniciativa y la han llevado a diferentes lugares y la han traído para que nos unamos nosotros también a seguir pidiendo por la paz en el mundo, nuestra familia y nuestro corazón. En aquel tiempo tenía un programa de televisión Provida, se llamaba Dilo Bien y se transmitía los lunes de 8 a 9:30 de la noche. Antes del programa yo solía ir a la Basílica a visitar a la Virgen de Zapopan. Y un día saliendo de la basílica, una señora, yo estaba tomando unas fotografías porque había un bonito atardecer, y una señora se acercó y me preguntó, ¿tú eres el que sales en la tele? Y yo dije, muy orgulloso, sí, soy yo. Y ella dijo, ay, pensé que estabas más alto y más joven y más guapo. Y dije a la señora, yo también la estimo. A veces encontramos respuestas que no esperamos, como hoy la multitud que fue a Cafarnaún encontró una respuesta que no estaban esperando. Hemos juntos vivido en estas últimas semanas una jornada con Jesús. Primero fue rechazado en su ciudad natal y en lugar de deprimirse, Él intensificó su misión y envió sus apóstoles. Al siguiente domingo escuchamos cómo los apóstoles vinieron y le dijeron a Jesús cómo habían curado y cómo habían enseñado y cómo habían expulsado demonios. Y luego Él les invitó a ir a un lugar desierto y allá lo encontró la gente y Él, al verlos con tanta necesidad, se compadeció de ellos porque pensaba que eran como ovejas sin pastor. Y luego el domingo pasado hemos escuchado cómo Jesús con 2 panes, con 2 peces y 5 panes, alimentó a 5,000 hombres. Hoy, después de que alimentó a esos 5,000 hombres y las demás mujeres y niños, se fue a Cafarnaún y allá las multitudes lo encontraron. Vaya jornada. Nuestra vida espiritual es siempre una jornada que se vuelve cada vez más intensa y necesita más reflexión, una reflexión más profunda cada vez. Lo que acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy es asombroso, es un nivel más profundo de entendimiento. Mire cómo Jesús los lleva y naturalmente, así como los llevó a ellos, nos lleva a nosotros cada vez a comprenderlo más profundamente. Primero, aquella gente ven sus signos, luego son alimentados por Él y luego ellos desean tener más de ese alimento, pero después dudan. ¿Les ha pasado que alguna vez ustedes han vivido algo parecido en su vida espiritual? Esta multitud vio los signos de Jesús y se encontró con Él, y luego con 2 peces y 5 panes fueron alimentados y todavía estaban estancados en el pasado y le dijeron a Jesús, Moisés nos dio el pan del cielo, ¿qué pruebas nos das tú? ¿Qué? ¿Necesitan más? 5,000 hombres fueron alimentados con 2 peces y 5 panes y todavía necesitan más señales. A nosotros muchas veces nos pasa lo mismo.
Hemos visto sus milagros, conocemos la vida de Jesús, hemos probado de su gracia en los sacramentos, en los pobres, en los más necesitados. Nos hemos alimentado de Él y cuando nos encontramos con alguna enfermedad, con alguna dificultad, frente a penurias, venimos nuevamente a preguntarle al Señor: demuéstranos que realmente eres Dios, dame una señal, arregla esto o cura aquella enfermedad de mi familiar. Y si experimentamos el misterio de la muerte con algún ser querido, venimos a quejarnos: ¿por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Como en el caso de este pasaje, Jesús siempre sobrepasa todas nuestras expectativas. La multitud le dijo, cuando comenzaron a comprender lo que Jesús les trataba de decir: danos siempre de ese pan. Y Jesús respondió con algo que ellos ni siquiera se imaginaban. Quizás nosotros tampoco lo hemos reflexionado. Ellos estaban hablando en el nivel físico, querían más de aquel pan del que acababan de tener y con el cual se habían saciado, querían más del maná que les había dado a sus antepasados. En cambio, Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. Ese es el primero de las 7 veces que Jesús dirá yo soy en el Evangelio de Juan. ¡Guau! Jesús es el pan de vida. ¿Cómo saciar el hambre? ¿Cómo saciamos el hambre? ¿Cómo saciamos la sed? En este caso, Jesús va más allá de nuestro simple entendimiento. Si leemos con detenimiento, Jesús les dijo: el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Qué? ¿No es comiendo o bebiendo como se sacia nuestra hambre y nuestra sed espiritual? Pero Jesús dice hoy: acudiendo a Él se sacia nuestra hambre espiritual, y creyendo en Él es como se sacia nuestra sed espiritual. ¿Y cómo es eso? Durante el Congreso Eucarístico que acabamos de vivir en los Estados Unidos, el nuncio apostólico, Cardenal Christophe Pierre, recordó que sin comunión con el Papa no hay auténtica vida eucarística. Lo mismo sucede a nivel diocesano. Sin comunión con nuestro arzobispo no hay auténtica vida eucarística. Gracias, arzobispo, por estar aquí y tan amablemente aceptar esta invitación. El Papa en la Iglesia Universal y nuestro arzobispo aquí en la arquidiócesis, él mismo es el signo y el instrumento, la fuente de la comunión de la Iglesia en esta arquidiócesis. Yo sé lo que significa que nuestra hambre espiritual se satisfaga estando con el Señor. En enero, los que íbamos a ser ordenados sacerdotes, fuimos invitados por el arzobispo a tener un retiro canónico. El derecho canónico pide 5 días de retiro para los que se van a ordenar, pero el arzobispo nos concedió 11 días de retiro. Y no solo eso, sino que además él mismo se hizo el director de ese retiro. Pasar 11 días con nuestro arzobispo, con nuestro pastor, el que es el signo, el instrumento y la fuente de comunión en nuestra arquidiócesis, además de ser una gran bendición y testimonio para nosotros, me permitió entender el sentido profundo de las palabras de Jesús el día de hoy. Quien viene a mí nunca tendrá hambre. Estando con Él, nuestra hambre espiritual se satisface, porque Él mismo es la fuente de la vida eterna. Como el arzobispo es la fuente de la comunión en nuestra arquidiócesis, estando con Él, nuestra necesidad de comunión se satisface. Pero no se trata de estar solamente físicamente. Venir a Jesús, estar con Jesús, significa conocerlo, seguirlo, imitarlo, amarlo y hacer lo que Él nos pide. Por otro lado, creyendo en Jesús se sacia nuestra sed espiritual. Creer en Jesús es el trabajo o la obra que el Padre nos pide. El Padre nos pide solamente un trabajo, una obra, no como muchos papás le piden a sus hijos. Creer en Jesús es la obra que Dios nos pide.
Creer en Jesús significa abrir nuestro corazón a la fuente de la vida eterna, adherir nuestro corazón al suyo, confiar totalmente en Él y actuar en consecuencia. ¿Qué tenemos que hacer hoy para ir al cielo? Venir a Jesús y creer en Él. Él es el pan que viene del cielo, la fuente de la vida eterna. Hoy el Señor te dice: yo soy tu pan de vida. Ven a mí y nunca tendrás hambre. Cree en mí y nunca tendrás sed. Yo soy el pan de vida y vida eterna.